Profundicemos en la esencia de las cosas. La verdadera estupidez no es simplemente la falta de inteligencia, sino algo mucho más insidioso y profundo. Se manifiesta en patrones de comportamiento repetitivos, como un disco rayado, sumiendo a la persona en una especie de niebla mental. El problema no radica en errores aislados, sino en su repetición sistemática, en la completa ausencia de aprendizaje de la propia experiencia. Es una vida vivida, con los ojos cerrados a las consecuencias de las propias acciones. Y lo más aterrador es que la persona atrapada en esta trampa a menudo ni siquiera lo sospecha. Como afirmaba Louise Hay, conocida por sus obras sobre el poder transformador del pensamiento consciente, la autoconciencia es la clave para cambiar cualquier situación. Pero, ¿cómo puede desarrollarse una personalidad si se niega a mirar honestamente sus propias acciones? El necio no se da cuenta de su necedad. Continúa tropezando con los mismos obstáculos, encontrando justificaciones en lugar de asumir la responsabilidad. Prefiere culpar al mundo, a las circunstancias o a los demás, como si todos conspiraran contra él. Esta forma de pensar lo encierra en una prisión invisible, construida a partir de sus propias creencias limitantes. Louise Hay lo explicó genialmente. Nuestras creencias forman nuestra realidad, y si estas creencias son rígidas, pesimistas o distorsionadas, todo el mundo se presenta como un campo de batalla. La fuente del sufrimiento a menudo se esconde no en las circunstancias externas, sino en aquellos rincones internos que tememos mirar. La verdadera tragedia no radica en cometer errores, sino en negarse a reconocerlos y repetirlos una y otra vez, como si fueran inevitables. Existen personas que viven en piloto automático, atrapadas en un círculo vicioso de hábitos autodestructivos que repiten día tras día. Sus hábitos negativos dominan sus vidas y en lugar de cuestionarlos, los perciben como verdades inmutables. Así, la estupidez se convierte en un estilo de vida. Pero esto es lo importante. La estupidez no es una sentencia, sino una elección. Se alimenta de la falta de conciencia y la falta de voluntad para cambiar. Pero, ¿qué sucede si un día esa persona recobra la vista? ¿Qué cambios ocurrirán en su vida si decide mirar la verdad a los ojos y comenzar a trabajar en sí mismo? La respuesta a esta pregunta puede sorprender. Por lo tanto, estén atentos, ya que inadvertidamente pueden caer en las redes del autoengaño. Si desean evitar un destino similar o reconocer estos rasgos en los demás, es necesario cultivar en sí mismos la habilidad de la observación consciente. A continuación, presentaré 6 signos característicos que ayudarán a determinar cuándo alguien, posiblemente ustedes mismos, ha caído prisionero de su propia ignorancia. La primera señal, que se encuentra en la superficie, la convicción de la omnisciencia. Nada revela tan claramente la ignorancia como la completa falta de receptividad a nuevos conocimientos. Tal persona está firmemente convencida de que posee todas las respuestas, no ve la necesidad de escuchar la opinión de los demás, cuestionar sus propias creencias o actualizar su visión del mundo. Se aferra a ideas obsoletas, como si fueran verdades inmutables, y en lugar de desarrollarse, observa el estancamiento. Louise Hay afirmaba que la apertura mental es la piedra angular del crecimiento personal. Sin embargo, este tipo de personas son sordas a las palabras de los demás. No leen, no hacen preguntas, sino que simplemente declaran dogmáticamente y con una peligrosa seguridad en sí mismas. No les interesa la sabiduría, su objetivo es imponer su punto de vista. Este fenómeno se refleja en el principio psicológico conocido como el efecto Dunning-Kruger, que demuestra un patrón paradójico.
Cuanto menos sabe una persona, más convencida está de tener la razón. En otras palabras, la ignorancia engendra arrogancia. Ejemplos similares se encuentran en todas partes. Personas que se consideran expertas en política, economía o atención médica, basándose en la visualización de varios videos en Internet. Personas que están seguras de que su experiencia personal es una base suficiente para refutar los resultados de investigaciones científicas o años de experiencia profesional. Sin embargo, lo más preocupante no es su desinformación, sino su incapacidad para darse cuenta de ello. Y, al no darse cuenta, no cambian. Esta actitud destruye inadvertidamente sus vidas. No se desarrollan porque están convencidos de que ya lo saben todo. No se esfuerzan por mejorar porque no se les ocurre que pueden estar equivocados. Y, como nadie respeta a una persona arrogante y poco versada, se encuentran aisladas, experimentan decepción y se atascan en un círculo vicioso. Este tipo de pensamiento, como advirtió Louise Hay, bloquea el flujo de abundancia, amor y salud al que todos aspiramos. Una persona que se considera poseedora de la verdad absoluta cierra la puerta a la posibilidad de aprender, crecer y cambiar para mejor. En contraposición a esto, una persona verdaderamente sabia muestra humildad, se rodea de personas que la superan en conocimientos, busca consejo y estudia atentamente diferentes puntos de vista. Siempre está dispuesta a revisar sus creencias, consciente de que el conocimiento no es un objetivo final, sino un camino continuo de aprendizaje. Como dijo Sócrates, sabio es el que sabe que no sabe nada. Por lo tanto, una persona que evita las dudas, descuida la lectura y no permite la posibilidad de errores no posee sabiduría, sino que solo muestra terquedad. Esta terquedad puede costarle caro, destruyendo relaciones, perdiendo oportunidades y obstaculizando el crecimiento personal. El segundo signo evidente de una persona atrapada en las redes de la estupidez es su incapacidad para asumir la responsabilidad, siempre encontrando excusas para sus acciones. Si comete un error, la culpa es de cualquiera menos de él mismo. Lo engañaron, no tuvo suerte. La culpa es de la situación económica, de la sociedad en general, de su jefe o de su pareja. En su opinión, todo el mundo está en su contra. Se niega a reconocer las consecuencias de sus decisiones y acusa a todas las mujeres de ser iguales cuando sus relaciones se derrumban. Cuando sus proyectos fracasan, afirma que el sistema no le brindó suficientes oportunidades. Vive en un capullo de negación tan denso que ninguna verdad puede penetrarlo. Louise Hay nos enseñó que el primer paso para cambiar cualquier aspecto de nuestra vida es reconocer la responsabilidad de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Sin esta responsabilidad, somos como un barco sin timón ni brújula, a la deriva impotente en las olas de la vida. Asumir la plena responsabilidad de la propia vida no es una tarea fácil y para muchas personas parece casi imposible. ¿Por qué? Porque asumir la responsabilidad implica enfrentarse a una verdad desagradable. Tú mismo eres el arquitecto de tu realidad. Y si tu vida no mejora, lo más probable es que el problema no esté en el mundo exterior, sino en ti mismo. A una persona emocionalmente inmadura le resulta difícil aceptar esto. Es mucho más fácil culpar al jefe, al gobierno, a la pareja o incluso al destino. Pero, como afirmaba Louise Hay, al culpar a los demás, te privas de poder. Y sin esta fuerza interior, ninguna transformación es posible. La responsabilidad no es solo una virtud, es una manifestación directa de madurez emocional e inteligencia práctica. Una persona que evita la responsabilidad por sus decisiones y resultados se priva de la oportunidad de desarrollarse y, lo que es peor, se queda en el mismo lugar,
repitiendo los mismos errores, pero convencido de que el mundo conspira contra él. Cuando un individuo se ve a sí mismo como una víctima eterna de las circunstancias, es como si apagara el interruptor de su fuerza interior, sumergiéndose en un abismo de impotencia. Si sus asuntos financieros dejan mucho que desear, la culpa es, por supuesto, del sistema traicionero, que teje redes de manipulación. Si el reflejo en el espejo dista mucho del ideal, entonces no se puede discutir. La genética ha hecho su trabajo. Y si la escalera profesional sigue siendo una fortaleza inexpugnable, entonces, sin duda, todo es culpa de la actitud prejuiciosa del jefe. La persona crea para sí misma una narrativa en la que es solo un peón en el juego de otra persona, privado de la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos. Y la tragedia de la situación radica en que cuanto más se hunde en estas creencias, menos esfuerzos realiza para cambiar su lamentable situación. Como señaló sabiamente Louise Hay, muchas personas preferirían llevar una existencia miserable en una incomodidad familiar antes que atreverse a mirar la verdad a los ojos, evaluando honestamente sus defectos. Están dispuestos a recurrir a las excusas más ridículas con tal de evitar un encuentro doloroso consigo mismos. Y este modelo pernicioso, que se repite día tras día, año tras año, forma una vida impregnada de decepción y amargura. ¿Qué sucede cuando una persona se niega obstinadamente a asumir la responsabilidad de su vida? Inevitablemente pierde el respeto de los demás. Las personas, incluso si no lo expresan en voz alta, reconocen infaliblemente a aquellos que viven escondiéndose detrás de una pantalla de excusas. Pero lo que es aún peor, pierde el respeto por sí mismo. Es como si se congelara en el tiempo, privado de la oportunidad de crecer y desarrollarse, y, lo que es más triste, entrega el control de su vida en manos ajenas. Porque en el mismo momento en que dices, no es mi culpa, automáticamente agregas, y no puedo hacer nada al respecto. Renuncias voluntariamente al timón de mando, privándote de la capacidad de actuar y cambiar tu vida para mejor. La diferencia entre una persona sabia y una persona estúpida es obvia. El estúpido siempre busca culpables, el sabio busca soluciones. El estúpido derrama quejas, el sabio se adapta a las circunstancias. El estúpido evita la incomodidad, el sabio se enfrenta a ella con valentía, entendiendo que solo superando las dificultades se puede lograr el crecimiento personal. Es por eso que muchas personas continúan chapoteando en el pantano de la pobreza, las relaciones destruidas y la profunda amargura. Se niegan obstinadamente al trabajo interno sobre sí mismos, mientras que aquellos que asumen la responsabilidad de su vida, que reconocen sus errores y extraen valiosas lecciones de ellos, continúan avanzando constantemente, construyendo, desarrollándose y alcanzando nuevas alturas. Por lo tanto, hágase una pregunta extremadamente honesta. ¿Está asumiendo el control total de su vida o prefiere adormecerse con cuentos que justifican su estancamiento? Créame, la respuesta a esta pregunta puede cambiar su vida radicalmente. Pasando al tercer rasgo, muy revelador, de una persona que ha caído en las redes de la estupidez, no se puede dejar de señalar su incapacidad para controlar sus propias emociones. Esta cualidad es, sin duda, el sello distintivo de la inmadurez mental. Una persona que no ha dominado el arte de gestionar sus sentimientos se asemeja a un barco que ha perdido el control y que vaga sin rumbo a merced de las olas, indefenso ante cualquier tormenta que se avecine. En lugar de afrontar los retos del destino con frialdad y sabiduría, actúa bajo la influencia del momento, dando rienda suelta a la ira, la irritación, la desesperación o, simplemente,
evitando las situaciones de conflicto. Como dijo acertadamente Louise Hay, la verdadera fuerza reside en la capacidad de responder, no de reaccionar. Porque cuando actuamos sin pensar, permitiendo que los instintos primitivos se apoderen de la razón, las decisiones tomadas en un arrebato de pasión suelen volverse en nuestra contra. Pensemos, por ejemplo, en el típico colérico, al que cualquier nimiedad puede sacar de quicio. Un retraso en el camino, una respuesta tardía a un mensaje o incluso una crítica inofensiva. Cree erróneamente que sus arrebatos de ira demuestran la fuerza de su carácter, cuando en realidad solo ponen de manifiesto su debilidad interior. Quien no es capaz de controlar su estado emocional se convierte inevitablemente en una marioneta en manos de las circunstancias externas. Cada obstáculo insignificante se convierte en una grave crisis, y cualquier crítica se percibe como un insulto personal. En lugar de buscar soluciones constructivas, se hunde en un torbellino de ira, frustración y resentimiento. Son precisamente estas personas las que tienden a realizar gastos imprudentes en situaciones de estrés, a dejar el trabajo en un arrebato de ira o a decir palabras hirientes en el fragor de una discusión, de lo que luego se arrepienten amargamente, cuando ya no hay nada que puedan hacer. Pero ¿qué ocurre después? Vuelven a buscar culpables en el mundo exterior, en los atascos, en la lentitud de los socios, en una desafortunada concatenación de circunstancias, pero nunca reconocen su propia incapacidad para controlar sus emociones. Una idea equivocada común, propia de las personas inseguras, es identificar la agresión con la fuerza. Creen erróneamente que alzar la voz o ejercer presión emocional es una manifestación de poder. Sin embargo, la verdadera fuerza reside en el autocontrol. Una persona que no domina sus sentimientos es fácil de manipular. Basta con saber qué botones hay que pulsar para desequilibrarla. Está condenada a vivir en un caos emocional constante, dependiendo total y absolutamente de las circunstancias externas. Su estado de ánimo estará determinado por los caprichos del tiempo, la situación del tráfico o el estado de ánimo de quienes le rodean. En última instancia, esto conducirá a la destrucción de sus relaciones, a la pérdida de oportunidades profesionales y al deterioro de su salud física y mental. En cambio, una persona dotada de sabiduría mantiene la ecuanimidad. Es consciente de que las emociones, por fuertes que parezcan, son fugaces por naturaleza. El sabio no permite que los sentimientos se apoderen de él, sino que observa su manifestación, los analiza y actúa con conocimiento de causa. Esta persona no necesita alzar la voz para ganarse el respeto. Intuye cuándo es apropiado hablar y cuándo es mejor callar. Sabe que la clave no está en reprimir las emociones, sino en gestionarlas con habilidad. Es capaz de transformar la ira en un poderoso estímulo, convertir el estrés en energía para la acción, aprendiendo de cada experiencia emocional, en lugar de convertirse en su víctima. Como dijo acertadamente Louise Hay, no tenemos poder sobre las circunstancias externas, pero siempre podemos elegir nuestra reacción interna. Así es como actúan las personas verdaderamente sabias. Hacen una pausa antes de reaccionar, dándose la oportunidad de reflexionar sobre sus sentimientos y elegir conscientemente sus acciones futuras. Esta pausa, este momento de reflexión, es la cuna de la sabiduría emocional. El autodominio emocional no es solo un signo de madurez, es el fundamento de la verdadera fuerza personal. Al tomar el control de su mundo interior, una persona da un gran paso hacia una vida plena. La clave para ello es el desarrollo de la autoconciencia, es decir, la capacidad de reconocer el momento en que las emociones fuertes empiezan a apoderarse de uno
y cambiar conscientemente la atención hacia una respuesta racional y ponderada. Una persona que no es capaz de gestionar sus experiencias internas difícilmente podrá controlar eficazmente los acontecimientos externos. Louise Hay subrayó que nuestros pensamientos y sentimientos dan forma a nuestra experiencia. Por lo tanto, si una persona vive bajo el dominio de la ira, la ansiedad o la frustración, su mundo reflejará este caos interno. Y no importa lo fuerte que parezca externamente, si es esclava de sus emociones, es como una hoja llevada por el viento. La verdadera fuerza no se manifiesta en los gritos ni en los actos impulsivos. La verdadera fuerza reside en el autodominio, en la capacidad de mantener la calma en los momentos en que los demás pierden el control, en la toma de decisiones ponderadas, incluso bajo la presión de las circunstancias. Esa misma fuerza es la que permite construir grandes imperios, forjar relaciones sólidas y vivir una vida con propósito. Dirijamos ahora nuestra atención a otra creencia errónea común que, como un ancla, mantiene a muchos atascados en el lodazal del estancamiento. La elección de un círculo social compuesto por personas que tiran hacia abajo. El círculo más cercano de una persona es, en esencia, una radiografía de su destino futuro. Observando atentamente con quién prefiere pasar el tiempo una persona, se puede predecir con asombrosa precisión la trayectoria de su vida. Y es aquí donde entra en juego una de las decisiones más subestimadas, pero a la vez trascendentales, que puede tomar un individuo: la elección consciente de su entorno. Una persona ingenua o míope suele cometer un error fatal. Se rodea de personas que, como un espejo, reflejan sus propias carencias, pesimismo, quejas interminables, falta de ambición, hábitos perniciosos y, lo que es más triste, le apoyan incluso cuando está destruyendo su propio futuro. Hay personas que se quejan sin cesar de todo, pero no ofrecen ni una sola solución constructiva. Los que prefieren malgastar su precioso tiempo en diversiones vacías, en lugar de crear algo realmente significativo. Los que están de acuerdo con todo y nunca impulsan la superación personal. Los que están hundidos en un monótono pantano de mediocridad y, por supuesto, no quieren que nadie de su entorno escape de este círculo vicioso. Louise Hay dijo una vez sabiamente que nuestro entorno no es más que una manifestación externa de nuestro diálogo interno. Si toleramos la mediocridad en el exterior, significa que la permitimos subrepticiamente en nuestro interior. Una persona débil de voluntad, impulsada por el miedo a sentirse inferior o a experimentar incomodidad, evita cuidadosamente la compañía de aquellos que le sirven como un recordatorio vivo de las alturas que podría alcanzar. Prefiere brillar con su ingenio entre personalidades menos brillantes, complaciendo así su ego, pero pagando por ello, frenando su propio desarrollo. Opta por la cómoda aprobación, en lugar del desafío difícil, pero fructífero al crecimiento. Y ese es el precio que inevitablemente pagará. Pasando tiempo con personas sin objetivos, acaba adoptando su forma de pensar. Rodeado de holgazanes, inevitablemente perderá su disciplina. Si todos a su alrededor ven la vida solo como obstáculos y no como oportunidades, también empezará a notar problemas en todo. En contraposición a esto, una persona sabia actúa de forma completamente diferente. Se rodea deliberadamente de mentores inspiradores, amigos fieles que no temen decir la verdad a la cara y personas que ya han logrado más. Comprende que es esta incomodidad que surge en el proceso de crecimiento, la que es un poderoso estímulo para su evolución personal. La verdad es simple. Si te sientes el más inteligente de la habitación, entonces no estás en la habitación correcta. Las personas que se esfuerzan por alcanzar el éxito y desarrollar su potencial
Abordan cuidadosamente la elección de su círculo social, rodeándose de personas con ambición, determinación y valores inquebrantables, dispuestas a trabajar duro y a mantener conversaciones honestas, a veces desagradables. Son conscientes de que el entorno tiene un efecto formativo, influyente e incluso contagioso. Si no controlas tu entorno, este empieza a controlarte a ti. Por lo tanto, es importante hacerse una pregunta a la que no se puede responder a la ligera. ¿Quién constituye tu entorno? ¿Contribuye a tu desarrollo o, por el contrario, te adormece? Ahora, prestemos atención a uno de los signos más destructivos de una persona no despierta: la preferencia del placer a la disciplina. El mundo moderno ofrece recompensas instantáneas a cada paso, desde la comida rápida hasta el entretenimiento interminable y las distracciones en cada pantalla. Y aunque esto pueda parecer inofensivo, en realidad es una trampa sutil y traicionera. Una persona que vive persiguiendo placeres instantáneos renuncia gradualmente a su futuro, prefiriendo la comodidad en el presente al crecimiento a largo plazo, sustituyendo la satisfacción largamente esperada por una descarga instantánea de dopamina. Lo hace sin darse cuenta de que está cambiando su potencial por migajas de satisfacción temporal. Pasa horas navegando sin rumbo por las redes sociales, come sin discernimiento, se divierte para huir de sí mismo. Y cuando llega la noche, en lugar de una sensación de satisfacción, siente un vacío, porque en el fondo sabe que los días pasan y no crea nada. Louise Hay hablaba de la necesidad de conectar con el yo superior, esa parte de nosotros que se esfuerza por crecer, sanar y desarrollarse. Pero cuando vivimos bajo el dominio de impulsos fugaces, permitimos que el yo inferior tome las riendas, ese yo que solo anhela comodidad, placer y descanso, y que teme el esfuerzo y el cambio. Las personas incapaces de autodisciplina se convierten en prisioneras de sus propios deseos. Y la sociedad moderna lo hace más fácil que nunca. Todo a nuestro alrededor está creado para distraernos, para evitar el trabajo profundo, para entretenernos, pero no para crear, para embotar los sentidos, pero no para despertarnos. Así pasan los años, y un día, mirándose al espejo, una persona no entiende cómo llegó a este punto. Se da cuenta de que ha vivido, pero nunca despertó. Muchas personas en el silencio de sus pensamientos se preguntan: ¿por qué no me convertí en lo que soñaba ser? Y la respuesta, por dolorosa que sea, generalmente se esconde en esas pequeñas elecciones que hacían día tras día, sin cuestionarlas. Mientras que una mente joven se pregunta: ¿qué me dará placer ahora mismo? Una persona madura reflexiona sobre algo más profundo. ¿Qué me ayudará a crear un futuro mejor? Esta diferencia aparentemente insignificante en los enfoques define dos caminos completamente diferentes. Las naturalezas indisciplinadas malgastan un tiempo valioso en placeres momentáneos, persiguen satisfacciones instantáneas, sin pensar en las consecuencias a largo plazo de sus decisiones. Al mismo tiempo, las personas con visión de futuro invierten sus recursos en el desarrollo de la inteligencia, el cuidado de la salud física, el fortalecimiento de los principios morales y la creación de una vida digna. Una persona sin propósito puede pasar todo el día mirando una pantalla, permitiendo que la vida se escape entre los episodios de series. El sabio utiliza este tiempo para entrenar, leer, aprender y crear. Uno se distrae de la realidad, el otro se prepara para conquistarla. El frívolo gasta sus ahorros en fiestas, cosas inútiles y caprichos pasajeros. El perspicaz se da cuenta del valor del dinero como herramienta y, por lo tanto, lo guarda con cuidado, lo invierte y lo utiliza para garantizar la seguridad y lograr la libertad en el futuro.
Aquel que no ha dominado el autocontrol puede saltar de una relación sin futuro a otra, buscando cercanía en lugares que solo lo dejan devastado. El sabio construye conexiones profundas y duraderas, elige cuidadosamente a su compañero de vida y valora la estabilidad emocional, entendiendo que el verdadero amor no es una pasión breve, sino un trabajo diario y una comprensión mutua. Es por eso que solo las personas disciplinadas alcanzan el verdadero éxito. No porque les haya sonreído la suerte o hayan nacido con talentos especiales, sino porque una y otra vez eligieron el camino difícil. La sabiduría bíblica lo dice claramente en Proverbios 21:20. El sabio atesora provisiones y aceite, pero el necio todo lo despilfarra. Las grandes personalidades de la historia, ya sean líderes, guerreros o pensadores, tenían una característica común: la disciplina. Se levantaban temprano, entrenaban el cuerpo y la mente, rechazaban los placeres que debilitaban el espíritu y, sobre todo, tenían un objetivo claro. El placer en sí mismo es una trampa traicionera. El necio lo busca sin restricciones, el sabio lo controla, lo dirige y lo utiliza para lograr objetivos importantes en la vida. Si no eres capaz de controlarte a ti mismo, el mundo se apoderará de ti, y este es un precio demasiado alto que pagar. Y aquí llegamos a la manifestación final, pero quizás la más traicionera de la estupidez humana: la incapacidad de aprender de los propios errores. Esta es la forma más sofisticada y perjudicial de autoengaño, cuando la vida se convierte en un ciclo interminable de repeticiones, donde el mismo error se comete una y otra vez con la vana esperanza de un resultado diferente. Es como si una y otra vez te estrellaras contra la misma pared, doblando la esquina, pero sigues haciéndolo, como esperando que la pared desaparezca milagrosamente. Una persona que se niega obstinadamente a aprender de sus fracasos se condena a sí misma a dar vueltas eternamente en el mismo lugar. Se te pueden abrir nuevos horizontes, ofrecerte nuevos escenarios y oportunidades para comenzar, pero invariablemente te sabotearás a ti mismo. Ya sea en el ámbito de las relaciones personales, el cuidado de la salud, el bienestar financiero o el desarrollo personal, tropezarás una y otra vez con la misma piedra de tropiezo. ¿Te reconoces en esta descripción? Tal vez conozcas a alguien que constantemente se encuentra en relaciones destructivas, se queja de su desafortunada suerte, pero al mismo tiempo no cambia ni un ápice su enfoque del amor. O, tal vez, conozcas a alguien que con maníaco empeño repite las mismas decisiones perjudiciales en el ámbito de las finanzas, se hunde en deudas, pero nunca se digna a analizar sus hábitos y patrones de comportamiento. ¿Y qué hay de aquel que sistemáticamente pospone las cosas para más tarde, se repliega en sí mismo, abusa de los malos hábitos, pero nunca se pregunta: ¿qué estoy haciendo mal? Como acertadamente señaló Louise Hay, tendemos a reproducir lo que nos es familiar, incluso si nos causa sufrimiento. Lo habitual crea una falsa sensación de seguridad, que a menudo se convierte en un obstáculo insuperable en el camino hacia el cambio. Pero aquí está la cruda verdad de la vida. Si no haces una pausa para analizar cuidadosamente tus patrones de comportamiento arraigados, corres el riesgo de construir la vida con la que secretamente sueñas, sin siquiera darte cuenta de ello. El necio percibe cada golpe del destino como una manifestación de injusticia hacia sí mismo. Una persona hundida en justificaciones, como un disco rayado, culpa a todos y a todo de sus desgracias. Una infancia desafortunada, una expareja traicionera, un gobierno imperfecto, una economía inestable, a cualquiera, con tal de no mirar la verdad a los ojos. Sin embargo, la vida, si se escuchan sus sabias enseñanzas, se convierte en un maestro invaluable.
Albert Einstein, genio del pensamiento, notó una verdad paradójica. Locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Y la vida, si aún no lo has notado, muestra una persistencia envidiable. Una y otra vez nos presenta lecciones idénticas, los mismos errores, hábilmente disfrazados bajo diferentes formas, hasta que finalmente captamos su esencia. La persona sabia, al enfrentarse a un fracaso, no entra en pánico, sino que hace una pausa, observa atentamente lo que sucede, analiza las causas, se hace preguntas clave. ¿Qué valioso puedo extraer de esta situación? ¿Qué patrón destructivo repito una y otra vez? ¿Qué mensaje intenta transmitirme la vida esta vez? Y ahí radica el verdadero secreto. No evitar los errores a toda costa, sino utilizarlos como un trampolín para el crecimiento y desarrollo personal. Después de todo, todos, sin excepción, cometemos errores y sufrimos fracasos. La diferencia radica en que algunas personas permanecen atrapadas en sus errores, mientras que otras aprenden lecciones y avanzan. Algunas repiten ciegamente viejos errores, mientras que otras se replantean a sí mismas y a su comportamiento. Y si aún tienes dudas, aquí tienes otra señal reveladora. Las personas limitadas prefieren hablar más que escuchar. Al necio le complace el sonido de su propia voz, interrumpe descaradamente a los interlocutores, toma la iniciativa en la conversación, expresa opiniones dogmáticamente, como si fueran verdades inmutables, pero rara vez hace preguntas y mucho menos muestra un interés genuino en el punto de vista de los demás. ¿Por qué esto es una señal segura de ignorancia? Porque la capacidad de escuchar es la clave del conocimiento, es la base para construir relaciones profundas y de confianza. Es una forma de comprender y aceptar otras realidades. Es una oportunidad para ampliar los límites de nuestra conciencia. Una persona que carece de la capacidad de escuchar bloquea conscientemente su propia evolución. Louise Hay, una reconocida psicóloga, sabiamente señaló: si aspiras a cambiar tu vida para mejor, debes estar dispuesto a abrir tu mente a lo nuevo. Y este proceso inevitablemente comienza con callar y abrir tu corazón. Liberarse de las cadenas de la ignorancia no es una feliz coincidencia, sino una elección consciente que hacemos a diario. El desarrollo de la verdadera inteligencia no es simplemente devorar libros o acumular información, es la formación de la conciencia, la fuerza de carácter y la capacidad de controlarse a uno mismo. Quédate con nosotros, y en los próximos minutos analizaremos en detalle los pasos que te ayudarán a romper el círculo vicioso que obstaculiza tu desarrollo y a alcanzar un nivel de vida cualitativamente nuevo. Entonces, si estás listo para despedirte de la mediocridad, comienza con la máxima honestidad contigo mismo. Hasta que no mires la verdad a los ojos, nada cambiará. Renuncia a las justificaciones de tus errores. Deja de inventar historias para proteger tu ego. Mírate a ti mismo sin prejuicios. Hazte preguntas. ¿En qué áreas de la vida repito una y otra vez los mismos errores? ¿Sigo culpando al mundo que me rodea en lugar de asumir la responsabilidad de mis decisiones? ¿Las personas con las que me comunico me inspiran o me arrastran hacia abajo? Como decía Louise Hay, los verdaderos cambios comienzan con una mirada honesta e imparcial dentro de uno mismo. No se trata de autoflagelación, sino de asumir la responsabilidad. No de castigarse, sino de despertar a una nueva vida. En segundo lugar, cultiva la humildad en ti mismo. El ignorante está seguro de su infalibilidad, mientras que el sabio se da cuenta de que la vida es un proceso continuo de aprendizaje. Siempre está abierto a nuevos conocimientos, escucha atentamente
y está dispuesto a revisar sus creencias. Cuestiona todo, desafía tus ideas, no consideres tu punto de vista como el único correcto. Recuerda que en el momento en que decidas que ya no tienes nada que aprender, comenzarás a degradarte. En tercer lugar, forma un círculo social con inteligencia y previsión. Como una vez observó perspicazmente Jim Rohn, no eres más que el promedio aritmético de las 5 personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo. Este pensamiento no es simplemente un hermoso aforismo, sino un principio fundamental que determina el camino de la vida. Tu entorno ejerce una influencia colosal en tu forma de pensar, tus hábitos cotidianos, tu nivel de aspiraciones y, en última instancia, en tu destino. Esfuérzate por rodearte de personas que no tengan miedo de desafiarte, que te hagan preguntas incómodas, que te digan la verdad, por amarga que sea. Personas que con su ejemplo te inspiren a una mayor disciplina, concentración y conciencia. Recuerda que tu futuro está determinado en gran medida por quienes te rodean. En cuarto lugar, aprende de tus propios errores con un corazón y una mente abiertos. Las caídas y los fracasos son inevitables en el camino de la vida, son una parte integral de ella. Sin embargo, lo que distingue a una persona sabia de una tonta no es la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender valiosas lecciones de ellos. Después de cada fracaso, tómate un tiempo para reflexionar. Hazte preguntas. ¿Qué salió mal? ¿Qué podría haber hecho diferente la próxima vez? Cada caída es una experiencia invaluable, pero dará sus frutos solo si te detienes, te escuchas a ti mismo y sacas las conclusiones apropiadas. Luisa siempre enfatizó que la vida nos planteará las mismas tareas una y otra vez hasta que aprendamos la lección. Y tan pronto como esto suceda, tu vida se transformará. La inteligencia es, ante todo, una elección consciente. No se trata de buscar una perfección inalcanzable, sino de desarrollar la conciencia, el deseo de crecer y desarrollarse, la voluntad de trabajar duro, el autoanálisis, el cambio de estrategias ineficaces y la adopción de medidas concretas en el camino hacia una mejor versión de uno mismo. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no están preparadas para esto. Prefieren culpar al mundo que les rodea, esconderse tras excusas y evitar la responsabilidad. No estás aquí por casualidad. Te ha traído aquí una sed insaciable de más, una profunda convicción de estar listo para escapar de las garras de la rutina. Tu corazón anhela el progreso, el crecimiento constante, la ascensión por encima de la masa gris. Este camino requiere autodisciplina diaria, reflexión constante y una sed insaciable de nuevos conocimientos. No te permitas detenerte en lo logrado, no te conformes con las míseras migajas, no dejes que se extinga la llama que arde en tu alma. Recuerda que tu futuro se forma con cada decisión que tomes a partir de este mismo momento.